Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Ante la captura de Artemio en parte de los rezagos senderistas y la situación en la zona del BRAE, vamos a hablar precisamente sobre las estrategias que se deben de aplicar en esa zona del país y también, por supuesto, cómo terminar con este flagelo que afecta al Perú entero. Justamente hemos invitado para tal efecto al vicealmirante Jorge Montoya Manrique, él es ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y a Pedro Yaranga, periodista y analista en temas de narcotráfico y terrorismo. Les damos la bienvenida a nuestro programa y por supuesto esperamos contar con estas importantes intervenciones para poder sacar conclusiones sobre este importante tema. Bien, antes de entrar al tema de fondo, vamos a ver una breve encuesta que hemos hecho al público, a la gente de la calle, para ver qué opina sobre el narcoterrorismo. Adelante. Bueno, que pongan mayor seguridad ahora de que ya lo han capturado. Bueno, felicidades al gobierno, ya que antes no se pudo hacer eso. Y que la seguridad aumente en todos lados, no solo allá, también acá, porque pueden haber en todos lados, ¿no? Los senderistas, sus cómplices y todo eso. Bueno, seguir con el programa que se ha trazado el gobierno para tratar de desterrar el terrorismo. No hay que darle ninguna tregua, sino más bien tratar de seguir con ese plan, en esa forma, porque el país debe estar en completa paz. Dale cadena perpetua, ¿no? Ha sido una persona que ha hecho mucha maldad, me dijo, tranquilo, ha hecho maldad, ¿no? Y por mi parte, una cadena perpetua. Pero para que no continúen los cómplices y la gente que está también metida en terrorismo. Capturar a todo el mundo, porque hay mucha gente que ya está metida en eso, ¿no? Y están en el BRAE metidos. Sí, totalmente, mano dura con toda esa gente. Yo pienso que debe de, al contrario, de seguir, de no retroceder, sino avanzar, para que así la población se sienta segura también y puedan acabar con estas personas que lo único que hacen en la vida es dañar la imagen de todos los ciudadanos peruanos y de asesinar a gente inocente, porque mientras nosotros estamos aquí, en el BRAE hay efectivos que arriesgan su vida y no es justo que el gobierno pare. Yo pienso que el gobierno debe de seguir y con más fuerza. Poner un poco más de control en los lugares donde estos están apareciendo, tener un poco más de presencia en el Estado también, ¿no? Que es lo que hace falta, creo yo, por esos lugares. Por eso que tienen, digamos, siguen creciendo, aumentando los remanentes terroristas. Sí, lo considero así, porque pues no se nota la presencia del Estado en esos lugares, así que bueno, cualquiera está haciendo lo que quiere por ahí, ¿no? El Estado peruano tiene que llegar a los sitios más pobres, que esa es la función del Estado. No solo legislar leyes, hacer leyes, llegar a sitios más pobres, darle toda la ayuda, ya sea en el ámbito de salud, en el ámbito institucional, en ver la desnutrición, los problemas que existen más, sobre todo porque hay tantas personas desnutridas, ¿no? Se dice que nosotros hemos salido de la pobreza, pues demostramos la pobreza en llegar a los sitios más remotos de nuestro pueblo, que es lo que tiene que hacer el Estado. Como nosotros lo que están haciendo, tengo entendido, señor Bucatán, si no tengo entendido. Lo que el Estado debe preocuparse es, por ejemplo, implementar más, por ejemplo, el tema de refuerzo, ¿no? Del ejército y todo. Más que nada los que viven allá mismo por Amazonas, por allí, gente que ellos conocen cómo es, dónde paran los más terroristas para poder combatir con esa gente, ¿no? Entonces, el apoyo de la sociedad civil. Con el apoyo de la sociedad civil, con todo eso. Rondas campesinas. Aparte también tenemos que implementar normas, leyes, modificar, hay que actualizar muchas cosas para mejorar, pues, ¿no? Lo que debe hacer es tomar conciencia de que es responsabilidad del gobierno para el pueblo y por el pueblo de esa zona, con la policía, la marina, el ejército, tratar de resolver y solucionar ese problema, porque eso es un tema que hace muchos años está y ningún gobierno hace nada por luchar. Y si no se hace eso, estamos perdidos. De hecho, que sí, a conciencia y con todos los pantalones que necesita realizar eso. Empezamos con el vicealmirante Jorge Montoya. Ante esta situación, que por supuesto preocupa no solo a la sociedad civil, a los militares y al gobierno también central y regionales, así como a las autoridades locales, ¿se ha fortalecido el narcotráfico en la zona del BRAE? No diría que se ha fortalecido, ¿no? Está siguiendo un desarrollo que viene de años.
Para esto habría que empezar a remontarnos a 20 años atrás. El narcotráfico existe en la zona hace muchísimos años. Durante el periodo del gobierno de Toledo realmente se dejó de trabajar en el área porque no hubo la voluntad política de hacerlo y se cortaron los recursos a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eso impidió que se haga un trabajo consistente en esa época. Esto se retoma en el año julio del 2006. Pero tal vez esto, si me permite, ha permitido que se fortalezca sí, a eso esta iba alianza, con mi explicación, digamos. A eso iba con mi explicación. O sea, ha venido creciendo en ese periodo, desde que se le ha hecho frente, está sufriendo el embate de las fuerzas del orden, ahora del narcotráfico, de la policía y de la Fuerza Armada, desde el año 2007, para precisar en el tiempo. Se ha intensificado y la voluntad política de este gobierno ha sido manifiesta en incrementarlo. O sea, yo no diría que se ha fortalecido mucho, sino que ha venido desarrollándose de una manera libre hasta que ha encontrado un freno, que se lo ha puesto el Estado, ¿no? Y este freno se está incentivando últimamente en incrementar las acciones con la finalidad de eliminarlo, con metas claras y precisas. Pero no es fácil hacer esto. Esto toma mucho tiempo y muchos recursos. Y no es solamente un problema de la Fuerza Armada, es un problema de todos los sectores, el tema del narcotráfico específicamente. Justamente a eso también iba mi siguiente pregunta. Pueden también intercambiar opiniones entre ustedes. Pedro y Aranga, tú como analista en estos temas, ¿consideras que esta zona del BRAE debe permanecer declarada como zona de combate o tiene que hacerse y renunciar de repente a una alianza con la población, con los habitantes de esa región? ¿O tal vez reflotar el tema de las rondas campesinas, el apoyo de los pobladores de ahí como para combatir? Aunque muchos dicen que ya están ellos ligados al negocio de los narcotraficantes. Allí hay varias cosas, ¿no? Primero que para este tipo de guerras no solo hay que confiar en el trabajo militar y policial, ellos hacen su labor, parte de ese trabajo ha sido el tema del Huallaga, ¿no? Sin embargo, estamos dejando de lado el tema social, la parte del desarrollo, ¿no? Desarrollo humano integral, que es salud, educación, ingreso per cápita y sobre todo atraer la inversión a esa hermosa cuenca del BRAE. Actualmente, por ejemplo, está haciendo gestiones el presidente de la Mancomunidad del BRAE, ¿no? Porque ellos están preocupados como gobierno, el gobierno tiene 3 niveles, nacional, regional y local, están preocupados porque eso es una amenaza para atraer inversión. Entonces, de hecho, porque si no hay seguridad, ¿cómo va a llegar la inversión a la zona? Sí, por supuesto, la presencia del narcotráfico y del terrorismo, eso ahuyenta. Sobre todo teniendo en cuenta que aproximadamente cada 15 días son los ataques. Sí, pero ¿no? Lo que dice Pedro es cierto, ¿no? Es un tema importantísimo el desarrollo social. Pero no hay desarrollo social si no hay seguridad. Y lo que se planteó desde un principio es que se haga un eje de desarrollo, Pichayre, Canaire o algún otro que quiera definir el gobierno, y sobre ese eje se pongan colegios, postas médicas, hospitales, se dé facilidades a la población para que se desarrolle en seguridad y la Fuerza Armada y la Policía Nacional vayan avanzando, incrementando ese anillo de seguridad que se le puede dar a un eje determinado. El BRAE es inmenso, no tenemos capacidad como Estado para poder cubrirlo al 100% con ese tipo de seguridad, pero sí podemos avanzar, empezando con un núcleo central que vaya irradiando este ambiente de paz y tranquilidad hacia otras zonas del BRAE. ¿Por qué creen que sí funciona en otras zonas del Huallaga el tema de los cultivos alternativos o como el modelo que se presentó en la región San Martín, ¿no? ¿Por qué no en el BRAE? Se puede avanzar con esas cosas. Lo que hay que tener en cuenta es que el modelo de una zona no es copia tal cual es a otra cuenca. En el tema, por ejemplo, de terrenos, en San Martín, por ejemplo, tiene más sitios son más planos. En el tema del BRAE, por ejemplo, en cuanto a los cocaleros, estamos viendo de los microparceleros, básicamente. En un 80% de los cocaleros en el BRAE tienen propietarios de 1 hectárea, media hectárea y cuarto de hectárea. Y los pocos tienen más de 10 hectáreas. Claro que hay personas que tienen 40, 50 hectáreas, pero son poquísimos. Entonces, ¿qué tipo de desarrollo alternativo se puede hacer en esas circunstancias? De repente formar cooperativas. Hace algunos años, por ejemplo, nosotros propusimos, por ejemplo, llevar parte de esa gente hacia la cuenca del N, que todavía hay un espacio, pero ahora ya no hay ningún espacio. Podría ser, por ejemplo, una reubicación hacia la entrada, hacia el Valle de la Convención, que se ha abierto recientemente desde el año pasado una nueva carretera. Podría ser.
pero lo importante es que en la zona más olvidada del Bray, que es la parte de la margen derecha del río, ahora están produciendo cacao de mejor calidad, cacao injerto. Semanalmente están sacando ellos algo así como más de 15 toneladas. ¿Qué es lo que falta? Vías de comunicación, carreteras, falta energía eléctrica. Y pero por lo eso menos, es inversión ya por parte del Estado, ¿no? Claro, entonces ahí tiene que haber una coordinación, primero del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, porque el Bray converge 5 regiones, ¿no? Está Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, y también ya está ingresando a Purímac, porque el tema del terrorismo ya está saliendo por el lado de Andahuayla hacia Bancay. Claro, está expandiéndose cada vez más. Vicealmirante, tal vez las Fuerzas Armadas no podrían apoyar en ese sentido, por ejemplo, para facilitar el tema de las carreteras, la construcción de carreteras en zonas menos accesibles, ¿no? Sí, se puede hacer. El tema hay que reconstituir los batallones de ingeniería, porque con el presupuesto escaso que ha habido en los últimos años, no están en capacidad operativa al 100%. Es un tema presupuestal. Es un tema presupuestal de darle los recursos para que puedan reconstituirse y se puede hacer. Pero lo que acaba de mencionar Pedro sobre el tema de los micro parceleros, eso es cierto. O sea, la solución para el BRAE es una solución completamente diferente y con muchos recursos del Estado en la parte social. Para poder darle alternativas al productor cocalero, tiene que tener las facilidades de poder sobrevivir. Son campesinos, no son delincuentes. Claro, y transportar su mercadería y todo. Y para sobrevivir no es rentable un cuarto de hectárea para nadie. Ajá. O sea, lo que mencionó usted de cooperativas, podría darse el caso, agruparlos en cooperativas, claro, con algún tipo de producto. Como pasó en una zona de Puno, que producen el mejor café orgánico. Con algún tipo de producto que realmente sea rentable. Pero acá interviene la acción de otros sectores del Estado que tienen que trabajar de manera coordinada. Porque para hacer eso se necesita dar seguridad a la zona donde van a aplicar. Claro. Y la seguridad la tiene que dar la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Entonces no pueden ser trabajos separados. Tiene que articularse. Tienen que articularse, ¿no? Que eso no ha sucedido hasta el momento, ¿no? Ha habido esfuerzos del Estado en solucionar el problema, pero dispersos. No ha habido todavía una unión de todos estos esfuerzos para direccionarlo y conseguir un objetivo más eficiente. Pero el presidente del Consejo de Ministros, en una entrevista a un medio de comunicación, también manifestó que ya se había aprobado un plan de lucha con el tema de las drogas y de desarrollo también. ¿Usted cree que, digamos, cuál es el plan específicamente? ¿De qué se basa y si va, digamos, tener éxito inmediato? Porque si usted dice que el tema es mucho más complejo y más amplio, que tiene que abarcar diversos sectores. El plan primero tiene que ser de conocimiento de todos, ¿no? Porque acá involucra a la sociedad en su conjunto, a inversionistas que quieran ir a la zona también, a otros sectores que no están bajo la férula del Estado. La voluntad política existe, lo manifesté al inicio. Ahora falta que se coordine de manera adecuada y ver los resultados de este anuncio que se ha hecho, ¿no? Los resultados van siempre con un correlato presupuestal al costado. Yo he dicho esto, vamos a organizarnos de tal manera y esto cuesta tanto. ¿Está en el presupuesto esa plata disponible, ese dinero disponible para poder aplicar a la zona? Esas son las preguntas que quedan porque todavía no se ha ejecutado, ¿no? Estamos en el tema de anunciar un planeamiento que tenemos que ver la conclusión, que siempre termina en el aspecto económico. Para continuar con el tema económico, que es fundamental, como usted dice, para combatir este flagelo, vamos a hablar también con Pedro, que ha estado visitando la zona, ha sido incluso asesor, me parece, en un gobierno regional, ¿no? No, consejero regional. Yo he sido consejero regional, luego vicepresidente de la región de Ayacucho, en la primera región. Bien, conoces bien la zona entonces, pero vamos a hacer una breve pausa antes y luego retornamos con más aquí en Voz Ciudadana sobre narcoterrorismo. Ya regresamos. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Los alumnos entran al colegio en marzo, pero yo entro en mayo porque mi contrato recién sale en esa fecha. Yo mando a mis hijos al colegio en junio, porque no sé cuándo llega el profesor ni los libros. Como sabemos que los profesores y los alumnos no van, por eso demoramos un poquito con el material. Que también son tantos colegios, pues. ¿Para qué voy a ir al colegio si nunca hay nada? Ni profesores, ni libros, y los baños. Dejemos de tirarnos la pelota. La educación está en las manos de todos nosotros.
Asumamos el compromiso de no jugar más con nuestro futuro, haciendo lo que nos toca a tiempo. El Ministerio de Educación está cambiando. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Seguimos combatiendo la extrema pobreza. No puede ser que de los 300 distritos más pobres del país, en el presupuesto que se va a discutir en el Congreso en los próximos días, al 25% de los 300 distritos más pobres se les reduzca el presupuesto. Eso no puede ser. El Congreso de la República aprobó una partida presupuestal adicional para combatir la extrema pobreza de los distritos más necesitados a nivel nacional. Seguimos trabajando por la inclusión social. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Los peruanos sí nos ponemos de acuerdo. El Congreso de la República aprobó por unanimidad la ley de la consulta previa para buscar un mecanismo que permita a los pueblos indígenas hacer respetar sus derechos. Nuestro país tiene muchas riquezas por explotar, pero su mayor activo es su gente y nuestra diversidad cultural. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Hoy avanzamos, mejoramos y decidimos abrirles las puertas del Congreso a todos los peruanos para oír de cerca sus preocupaciones y atender debidamente sus demandas, para identificar mejor sus necesidades y así poder representarlos adecuadamente en un Congreso de la República que les abre sus puertas para que construyamos juntos un Perú mejor. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos tratando el tema del narcoterrorismo y los remanentes en la zona de El Brae. Precisamente conversábamos con el vicealmirante Montoya y con Pedro Yarango, especialista en estos temas. Antes de la pausa estábamos conversando acerca del plan que comentaba también el vicealmirante, que debe ser conocido por los sectores involucrados y en parte por la sociedad civil, ¿no? Hay una parte que obviamente no se puede dar a conocer. Y la preocupación por el tema presupuestal. En ese sentido, Pedro, ¿qué cosa han hecho los gobiernos regionales y locales? No pueden hacer mucho supuestamente, pero ¿hasta qué punto han avanzado? ¿Han realizado algún tipo de inversión en esas zonas? Lo que falta en los gobiernos regionales y locales, como en zonas emblemáticas como en El Brae, falta una capacitación técnica a la gente del entorno de los gobiernos. Y lo que hace falta en las regiones y en los municipios es una visión macro. Todos apuntan a una visión micro. Cada uno quiere hacer cositas en su distrito, provincia o región. Nadie apunta por una cuestión general que es macro. Entonces, ¿qué es lo que falta? El tema de educación, por ejemplo, hay una parte que es dependiente de Ayacucho, otra parte del Cusco y otra pequeña parte de Junín. Lo que hay falta hacer es una red general y luego, bueno, el manejo económico debe estar centralizado ahí. Y la visión general debe manejarse en forma conjunta, salud, educación, para empezar. Lo otro, hay que fortalecer algunas organizaciones, por ejemplo... Pero si debe estar centralizado, ¿quién debe manejar eso? ¿El gobierno regional? Bueno, ahí se puede designar, pues si es una red, ya se puede designar, por ejemplo, en coordinación con los 3 o 4 gobiernos regionales que aportan económicamente y el gobierno nacional, prácticamente se puede constituir una unidad ejecutora. Entonces yo creo que el manejo podría ser mucho más directo y el desarrollo, obviamente la visión debe ser general, no como están haciendo actualmente por cosas pequeñitas. El tema de carreteras, el tema de salud. Ahora, lo que pasa es que ahí los alcaldes se pelean para decir que tal o cual obra hay que hacer en una determinada zona. El divisionismo facilita que crezca más el narcotráfico. Eso, por ejemplo, hay que hacer desde arriba, ¿no? Para ubicar en qué lugar corresponde realmente hacer un buen hospital. ¿Ayacucho recibe canon? Tiene canon sobre canon de regalías Ayacucho, pero a comparación del Cusco es poquísimo, ¿no? Solamente comparativamente, ¿no? Si el Aina San Francisco, que está en la margen izquierda del río Apurímac, tiene, digamos, 18.000, pero Cusco estamos hablando de 90, cerca de 100.000. Entonces, una diferencia totalmente abismal porque el Cusco tiene canon directo del gas de Camisea. ¿Cuánto es lo que se invierte en la zona del Brae y cuál es el presupuesto destinado, digamos, para
esta lucha? Bueno, se ha incrementado tremendamente lo que se invierte en la zona del BRAE desde el año 2006 a la fecha. Hay un incremento sustancial, yo diría que se ha incrementado en más del 200% de lo que se hacía inicialmente. O sea, sí ha habido una reacción del Estado. ¿Pero cuándo? ¿Recientemente o en el No, desde el año 2007 a la fecha, Ajá. incluyendo el último año. Ha habido un incremento y todos los años hay un pequeño incremento, pero la acción está dispersa. La acción hay que concentrarla. Lo que mencionó de la unidad ejecutora que se podría crear, yo también comparto esa idea y yo se la asignaría al responsable político del BRAE, que podría ser el ente, la persona, ahora es una persona que no tiene herramientas burocráticas para actuar. Esa persona podría hacerse cargo de coordinar todo este esfuerzo y apuntar los recursos donde deben apuntarlo, en todos estos tipos de coordinaciones que tienen que hacerse para tener efectos en el lugar, en el sitio. Con relación a la población que está afectada en esa zona, ¿usted considera que debe de reactivarse el tema de las rondas campesinas para prestar algún tipo de apoyo, dado que todavía figura terminar con los narcoterroristas como José, el camarada José y bueno, para entender esto hay que contar la historia, ¿no? Las rondas dejaron de tener relación a finales del gobierno de Fujimori y durante el gobierno de Toledo desapareció la relación que había con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque eso involucraba un presupuesto. O sea, las rondas se les daba un uniforme al año. Pero eran efectivas, era importante. Pero había una relación, permanente, Fuerza Armada, rondas campesinas, y se mantenían empadronados, había un seguimiento, ¿no? Daban información, se rompió durante 7 años casi el tema ¿Qué sucedió? Bueno, las rondas tenían que seguir viviendo y vieron su forma de sobrevivir en la zona sin tener una protección directa del Estado. Luego después se comenzó a retomar el tema, se comenzó el empadronamiento nuevamente de las rondas y hay una desconfianza mutua, tanto de la Fuerza Armada sobre quiénes son los que integran las rondas como de las rondas con el Estado. De repente entramos otra vez y nos abandonan después, porque abandonarlos a su suerte no es justo, ¿no? Entonces es un tema de responsabilidad más del Estado que de las rondas de que esto funcione. Es cierto el que muchos de ellos... es bueno cuando se trabaja de manera coordinada. Claro. En todo caso que no se rompa esa alianza, ¿no? Es cierto que muchos de ellos se pasaron, digamos, al lado de los narcotraficantes ante el abandono del Estado. No me gusta generalizar, pero sí hay algunos casos específicos donde se convirtieron en guardaespaldas de los narcotraficantes, ¿no? Porque también hay que pensar, hablamos de rondas y nos imaginamos una organización militar, no, es gente que vive en su pueblo y que se junta para autodefenderse, ¿no? Pero cuando esos están solos y son avasallados por una mafia de narcotraficantes que están con armas, muchas veces se ven obligados a ayudarlos, ¿no? Es un tema complejo. ¿Qué medidas se deben de adoptar para que el Estado, digamos, invierta en la zona, digamos, en la zona afectada, digamos, por el narcoterrorismo? ¿Qué medidas urgentes se deberían de aplicar? Bueno, el tema es bastante complicado, ¿no? Pero hablando genéricamente, yo diría, por ejemplo, un poco rememorando lo que alguna vez decía el maestro Sun Tzu, quien gana la población gana la guerra. Lamentablemente en las zonas altoandinas estamos perdiendo a la población. Y eso hay que recuperar. En el tema de los comités de autodefensa había un punto de equilibrio justo en el momento que ellos terminaban con la guerra y estaban bien organizados, cuando dice atención, todo se cuadraba, eso se olvidó porque ese punto de equilibrio se dejó de escapar. Y eso es peligroso. Entonces, a estas alturas, pretender recuperar tal como eran antes los comités de autodefensa es un poco difícil. Por zona se podría hacer, pero hay que ir ganando poco a poco. Pero eso no corresponde solamente al gobierno nacional, que es la gente que no conoce, y todos dicen, pero sí, pero presencia del Estado. Presencia del Estado no solamente es el gobierno nacional, están los gobiernos regionales y los más directos son los gobiernos locales. Nuestro sistema de descentralización peruano es similar a la de Europa, de España. Y dice que el gobierno que mejor conoce sus problemas, aquel que está más al costado. ¿Quién es ese? El gobierno local. ¿Cuál? Claro. El distrital, provincial. Lamentablemente estamos muy mal organizados por ahí. Entonces hay que empezar a lo mejor con un sistema de capacitación continua por ese lado. Porque presupuesto no nos podemos quejar. Con decirle nomás, hasta el 2006, para inversión estoy hablando, solamente presupuesto para inversión, Ayacucho tenía 24 millones. En el 2007-2008 se elevó a 124 millones. Así es que es una diferencia abismal. Entonces ahora estamos hablando de capacidad de gasto. Hasta el año pasado solamente el gobierno líder en gastos fue San Martín.
Después Lambayeque, felizmente ya se está sumando Ucayali. El resto de los gobiernos regionales están muy debajo, sobre todo en el trapecio andino. Bien, vicealmirante, ¿considera usted que permanece el terrorismo ideológico en la zona o es simplemente un pacto comercial que hay entre terroristas y narcotraficantes? No, yo creo que permanece el terrorismo ideológico en la zona. Están las escuelas donde capturan a los niños y los educan para ser terroristas de Sendero Luminoso. Eso existe, o sea, no lo podemos negar. Y existe el terrorismo a nivel nacional, el senderismo a nivel nacional. No ha desaparecido. Tiene diferentes manifestaciones, diferentes vertientes, pero existe. Y este problema, cuando se habla de terrorismo, hay que verlo a nivel nacional, global. No podemos verlo sectorizado por zonas porque nos perdemos. Existe un pensamiento, Gonzalo, no ha desaparecido, está en un compás de espera. Existe una vertiente, entre comillas, que quiere seguir los cauces de la democracia para aprovecharse de ella y después darle el zarpazo final. Y existen los terroristas que están en el BRAE y que están en el Guayaga, que provienen de esas fuentes y no han terminado su tarea. O sea, existen. Hay que verlo de esa forma para poder combatirlos de manera adecuada. Y con relación a los militares que operan en la zona, ¿no?, y a los policías, se denunció, digamos, públicamente que habían ciertos supuestos actos de corrupción, que no se les pagaba ni se les consideraba o se les mandaba, digamos, a patrullar sin los implementos correspondientes. Bueno, si existe eso hay que sancionarlo de manera radical, ¿no? Pero acá me desvío del tema porque las herramientas que tienen las Fuerzas Armadas para funcionar fueron vulneradas en el gobierno de Toledo. La justicia militar desapareció. Entonces, después se está reconstituyendo, ahora se está reconstituyendo la justicia militar. El Código de Justicia Militar que existía fue anulado, se tuvo que hacer otro, se está en un proceso de mejorarlo, para poder aplicar drásticamente ese tipo y corregir ese tipo de corrupción que pudiera presentarse. Porque ahora estamos sin herramientas legales para hacerlo. Bien. El debido proceso que se sigue para los procesos militares lo han comparado al debido proceso que se sigue en un funcionario público y eso es inadmisible. Sin embargo, eso es lo que tenemos. Es una ley que debe ser modificada para darle herramientas de poder sancionar de manera radical. Es urgente eso. Es urgentísimo, porque para hacer esto, el acusado, el denunciado, trae su abogado, pide que le den plazo para defenderse, o sea, entra en un tema que no tiene nada que ver con una Fuerza Armada. En la Fuerza Armada es radical, no busca reeducarlo, busca erradicar el mal de raíz. Y tiene que ser un sistema ágil y rápido, que no lo tenemos ahora. Bien, finalmente, Pedro, ¿qué se puede hacer desde el Congreso de la República a nivel normativo? ¿Qué medidas, qué leyes se pueden dar, digamos, para apoyar y buscar una solución al tema del BRAE? Claro, yo creo que se podría un poco revisar las leyes que hay, porque tampoco estamos para duplicar. Y entonces yo creo que el Congreso podría hacer mucho, por ejemplo, por constituir, por ejemplo, no sé, una autoridad autónoma, podría ser, pero algo similar habría que ver para que la inversión ahí no sea despedazada como se está haciendo actualmente. Eso se puede proponer a través de los gestores que están yendo ahora a través de los gestores en pobres. coordinación, por ejemplo. Yo creo que ese trabajo, alguna comisión respectiva podría ser, pero en coordinación con los gobiernos regionales y algunos alcaldes, ¿no?, que conocen perfectamente, recogiendo los presupuestos, por ejemplo, de cada gobierno regional y a lo mejor algún plus que podría llegar. Por ejemplo, el tema del asfaltado de la carretera Ayacucho-San Francisco, eso es importante, se está avanzando, pero eso es importante. Continuar con las comunicaciones por ambas márgenes, tanto hacia el Alene, hacia el Cusco y también un poco hacia la zona de la Oreja de Perro, que es la zona que converge con la parte de Andahuaylas y Abancay, por ejemplo. Esas cosas hay que hacer algún trabajo importante. Allá alguna vez vimos de que se podría hacer, por ejemplo, grandes centrales hidroeléctricas, que por ahí se dejó el proyecto porque decían que eso contamina. Entonces hay que entrar primero a hacer un trabajo de asistencia social con todas las comunidades campesinas también. Bien, queda pendiente entonces un arduo trabajo y como ustedes dicen, el tema es mucho más complejo que simplemente combatir, digamos, en esta lucha a los narcoterroristas, sino va más allá, no solo el tema de presupuestal, de inversión, sino también de trabajo hasta digamos, el sector agrario tiene que intervenir en este tema por los microparceleros que nos comentaban también.
Bien, es una tarea fuerte que le espera al gobierno, a la sociedad civil, a los gobiernos locales y regionales y estamos pendientes desde aquí, desde el canal del Congreso de la República, a continuar hablando de estos temas y otros de interés común. Les agradecemos su presencia aquí en Voz Ciudadana. Nosotros llegamos al final de nuestro programa y esperamos contar con ustedes en la siguiente emisión. Hasta entonces.